Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad. Este video va sobre los receivers estereofónicos clásicos de Pioneer del catálogo de 1976. Me refiero a las máquinas SX 450, 550, 650, este 750 de gama media, el 850 de gama media alta y el tope de gama de esa oportunidad, que eran el 950 y el 1050. Estos equipos eran los preferidos de los melómanos, no de los audiófilos, de los melómanos. Un poco porque se acostumbraba, en Venezuela fue posible hacerlo hasta bien entrados los años 90, la transmisión de conciertos en vivos que eran audiciones únicas e irrepetibles. Y por supuesto, la oportunidad de no comprar un amplificador integrado y un tuner por separado, sino esta máquina que estaba específicamente pensada para la audición doméstica. Estos equipos estaban justamente diseñados para ser incorporados en una sala de audio no dedicada, es decir, el salón recibidor o el comedor de la casa, y por eso tienen este estilo de caja de madera bellamente terminada, aunque esta no tanto, con un frontal de aluminio cepillado, con una pantalla completamente retroiluminada muy elegante y con todas las posibilidades de conexión para ofrecernos un sonido de alta fidelidad. Él es una versión simplificada de todo lo que un preamplificador puede hacer. Un pre tiene filtros subsónicos y ultrasónicos de segundo orden, varios modos de audio, un montón de posibilidades de control sobre la señal, mientras que los amplificadores integrados tenían alguna que otra opción y los receivers estereofónicos como este solamente nos permitían básicamente control de bajos, control de agudos, balance, volumen, subsónico, ultrasónico y el control de audibilidad, más bonito en las máquinas Yamaha porque es variable. Pero a pesar de esa aparente limitación, la calidad de sonido de estos equipos no dejaba para desear algo más. Generalmente sonaba muy bien, no todos los receivers, pero estos en particular eran muy buenos. Les voy a comentar alguno que otro detalle del buen diseño de esta máquina que es interesante. Primero vamos a ver su panel de conexiones. Tiene todo lo que un amplificador integrado equivalente podía ofrecernos. Incluye la oportunidad de conectar dos parejas de altavoces, acá está. La oportunidad de conectar un bucle de grabación para un grabador Philips, la oportunidad de conectar un tocadiscos, un auxiliar, dos máquinas para grabar. Tiene por supuesto la antena que tienen todos los tuners, que es una antena de bastón de ferrite para AM, la oportunidad de calibrar la ecualización para la FM y la oportunidad por supuesto de conectar una antena para VHF FM con cable coaxial de 75 ohmios, con cable plano de 300 ohmios, una toma de tierra para la antena de AM y una antena de AM que mejorara la recepción. Adicional a esta tierra teníamos la tierra principal, que es la que permite conectar los platos tocadiscos, porque como ustedes saben muy bien, los platos tocadiscos no aterrizan su chasis a través de la conexión de señal RCA, sino que utilizan un cable por separado. En este caso, este equipo utiliza una técnica muy curiosa. Esto lo vimos antes en el amplificador integrado Pioneer SA9500 y en los amplificadores integrados Sansui 5500, 6500, 6600, etc., donde la conexión se hace libre de cableado. En este equipo tampoco hay cableado, como veremos en un momento. Aquí tenemos una conexión de energía sumamente curiosa porque han puesto un conector adicional para poder tener este tipo de cable que no es el que venía originalmente con él, y el selector de multivoltaje. Les cuento, el modelo japonés originalmente era solo de 100 voltios, hay un modelo japonés de 100 y 110 voltios, hay un modelo de exportación que es este, el que llegó a Venezuela, que era 110, 120, 220 y 240 voltios corriente alterna. Y aquí les voy a mostrar una curiosidad, de las muchísimas curiosidades que este equipo tiene para ofrecernos. Vamos a ver si la cámara le da la gana de enfocar. Aquí tenemos el precio de venta al público. TV Import, compañía anónima, de 1976, valía 3.795 bolívares, lo que es equivalente de unos 900 dólares. Este equipo era carísimo, 900 dólares. Dos equipos de estos eran un Maverick. Saquen ustedes la cuenta. Por dentro está bellamente construido y ya lo vamos a poder apreciar. Miren esto. Tenemos un generoso transformador de alimentación de unos 300 voltampere, dos grandes capacitores de filtro.
el enorme disipador de calor de los transistores de potencia, la tarjeta de potencia, la unidad lógica de control con el relé de protección, la sección de tuner, el selector de entrada, el volante inercial que permite facilitar la sintonía, las lámparas que iluminan el dial. Es tremendamente complejo como estaba hecho este equipo. Ahora voy a mostrarles las facilidades que incluía, porque tiene alguna cantidad de recursos interesantes. No es tan pobre de mandos como podría ser un receiver equivalente. A ver, vamos allá. Miren, aquí tenemos conexión de audífonos, se prende y se seleccionan los speaker A, se apagan todos los altavoces, speaker B y utilizar el sistema A más B. Control de bajos, control de agudos, control de tono, activar o desactivar. Cuando lo desactivamos queda completamente en flat. El filtro subsónico, el control de balance, el control de volumen, el control de audibilidad, mono estéreo, que para FM también vale, duplicar cintas, tape monitor, oír lo que entra por la fuente, oír la cinta 2, la cinta 1, la fuente que puede ser AM, FM, fono o auxiliar, que también es entrada de micrófono, el FM muting para que no oigamos la estática y por supuesto el mando para correr la antena, para correr el pointer del dial. Aquí tenemos los indicadores de la función que ha sido activada con una lámpara. Aquí tenemos el indicador de centro de sintonía para una sintonía perfecta y fuerza de señal, que en caso de que nunca lleguemos por lo menos a 2,5 hay que cambiar la antena de sitio. Tenemos el receiver Pioneer Stereo Receiver Model SX750. Él proporciona una potencia de 50 vatios eficaces por canal, que con unos altavoces contemporáneos de unos 90-91 decibeles de sensibilidad watt-metro es suficiente para sonorizar una sala de 9 metros cuadrados. Recuerden que el propósito de este equipo en la mayor parte de los casos era oír las noticias, y recién cuando la gente le conectaba un plato tocadiscos lo iban a utilizar para oír música. ¿Qué es lo sorprendente de esta máquina? Que él es más que el amplificador integrado más el tuner equivalentes comparables con él. Les cuento. Por el mismo precio y por las mismas condiciones, Pioneer te vendía en 1976 el amplificador integrado SA7500 y el tuner TX7500. Pero este receiver es superior a esas dos máquinas. Y les voy a mostrar dos cositas. De la fuente de alimentación de la etapa de potencia, el amplificador integrado SA7500 lleva dos capacitores de filtro de 10.000 microfarad por 50 voltios. Pero este receiver estereofónico lleva dos condensadores de 15.000 microfaradios por 50 voltios. Con lo cual, no solamente tiene un poquito más de potencia que el 7500, porque aquel es de 40 vatios y este es de 50, sino que además nos puede proporcionar una profundidad de graves ligeramente mejor, unos bajos más fáciles de oír, profundos, bonitos. Otra diferencia está en que efectivamente han amuñuñado la sección de potencia toda en esta tarjeta, a la cual no le cabe una sola pieza más, pero utiliza transistores de conmutación rápida y tiene una distorsión armónica que no se pasa del 0.5% hasta el final de la banda, con lo cual es un equipo que suena muy bien y que sí, nominalmente tiene una distorsión del 0.1% o 1 kHz. Tiene una unidad lógica de control, ya se las voy a mostrar porque es interesante. En la unidad lógica de esta máquina tenemos la fuente simétrica para alimentar a una parte de la etapa de potencia de señal y una fuente simple pero de bajo ruido que sirve para alimentar al tuner. También tenemos por supuesto el detector típico de Pioneer, que en caso de que tengamos sobrevoltaje, sobrecorriente o sobre temperatura, apaga el relevador que activa los speakers para proteger a los speakers y para proteger al equipo, con lo cual es muy poco probable que una máquina como esta se dañe. Y por eso la mayor parte de los amplificadores Pioneer SA6500, 7500, 8500 y 9500 y los receiver equivalentes, que son el 450, 550, el 650, este 750 ampliamente recomendable, el 850 y el 950, siempre conservan los transistores de salida originales, porque el circuito de protección realmente lo protegía. Pero lo más importante de un receiver no es su etapa de potencia, ni la etapa de salida, ni la fuente, ni los filtros. No. Lo realmente importante es la sección de radio.
Y la sección de radio de esta máquina es muy buena. Les voy a contar dos cositas. Aquí tenemos la rueda que gira junto con el mando y que permite variar la capacitancia del tándem. Y el tándem de este equipo tiene 4 secciones de sintonía para la FM, muy completa. La primera sección de sintonía es la propia que recibe la señal. Miren, aquí está el cable coaxial de 75 ohmios que viene del balloon y que entra a la primera bobina de sintonía ajustable que está aquí y hace que la señal se sintonice una vez en el primer variable. Luego, dentro del blindaje, aquí falta una tapita que convenientemente he retirado, se hace la segunda sintonía y luego la tercera sintonía. Y aquí está el oscilador local. Esta bobina que ustedes están viendo acá, esta bobina que está acá, es junto con este capacitor variable que está aquí protegido con este blindaje y el capacitor que está aquí adentro, el que hacen la señal del oscilador. Entonces hemos sintonizado la señal 1, 2 y 3 veces con estos 1, 2 y 3 capacitores variables. Tenemos el oscilador local que lo hace este transistor especial, normalmente un BC535, con este variable que está acá, y obtenemos la señal de frecuencia intermedia de 10.7 MHz en esta bobina ajustable que está acá. La sintonía que ofrece este equipo de la señal de FM es muy buena. Pero hay otra parte. Nos vamos a ahorrar todo esto y les voy a contar algo especial sobre esta bobina que está acá. Hay un montón de tuners y de receivers de Pioneer que no hacen una demodulación de alta calidad de la señal FM estéreo, pero este equipo sí. Miren, aquí está el amplificador limitador, aquí está un bloque de sintonía, aquí está otro bloque limitador que es el que alimenta a esta bobina, que junto con estos diodos, vamos a dar la vuelta para ver si lo pueden apreciar, que son 2 diodos de germanio 1N34 balanceados y seleccionados, permiten construir un demodulador Foster-Seeley. El demodulador Foster-Seeley es insensible a la variación de la amplitud de la señal y además nos ofrece una señal demodulada con la menor distorsión posible, con lo cual la sección de demodulación de este equipo es la mejor y por eso este receptor tiene una sección de FM de alta fidelidad que realmente recibe la señal, la procesa de la mejor manera posible con el menor ruido de fondo posible y con la menor distorsión posible. Les cuento algo. Hay una página que se llama Tuner Central, que me he referido a ellas y voy a ver cómo les dejo el enlace o les hago el comentario para que entren porque es donde está. Así como ustedes han visto que nosotros hemos hecho modificaciones en los amplificadores para empujar un poquito hacia adelante la calidad de sonido, también hay otro montón de entusiastas que se dedican a la modificación de los tuners y de los receivers estereofónicos. Y ellos comentan una cosa muy interesante. Cuando Pioneer hizo el diseño de esta sección de entrada con este transistor en particular, es un transistor JFET de compuerta aislada de excepcionales características, aquí lo pueden ver, lograron llegar a un nivel de ruido de entrada muy cercano, lo más cercano posible al mínimo de ruido de entrada teórico. Quiere decir que el desarrollo de la tecnología de este circuito de entrada es absolutamente excepcional y permite la recepción más limpia que se puede conseguir. Pero además de eso lo han complementado con este, que es uno, no el mejor, pero sí es uno de los mejores demoduladores disponibles en su tiempo. La señal entra, déjenme volver a dar la vuelta para que lo vean, a este que es el descodificador de sonido estereofónico. Vamos a limpiarlo para que lo puedan apreciar. Y por supuesto es el viejo conocido 1196 de Hitachi. Dense cuenta que el acople de las señales de entrada y de salida se hacen con capacitores de tantalio. Hay una calibración de la profundidad de la demodulación y de la frecuencia del oscilador local de 19 kHz para poder reconocer la señal FM estereofónica y que la reecualización se hace con capacitores de Mylar. En la fórmula de transmisión de diferentes países se usan ecualizaciones estandarizadas diferentes. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. En Venezuela la ecualización estándar es de 75 microsegundos. Esto está mal calibrado. Pero hay países donde se transmite con 25 y hay países donde se transmite con 50 y hay países donde se transmite con 75 microsegundos. Así que la FM de énfasis o la reecualización de la FM se podía recalibrar por fuera para la norma de cada país para conseguir la respuesta en frecuencia plana y el menor ruido de fondo. Salvo en los equipos que les he mostrado en otras oportunidades y un receiver Marantz
un 4300, que no hemos visto los videos de su restauración, en la cual se deja la constante de tiempo en 25 microsegundos y la descodificación del ruido se hace con un procesador Dolby B. Les muestro una cosa interesante que solamente se había usado en los receivers, perdón, en los preamplificadores y en los amplificadores dedicados. El selector de entrada, el bucle, el switch, el conmutador rotativo de selección de entrada de señal en los receivers suele ser un selector muy pequeñito que produce cierta diafonia. Pero en este equipo se ha utilizado un selector de dos galletas de baquelita separadas, este lado del canal derecho y este lado para el canal izquierdo, para que no haya combinación de canales, para que no haya interferencia entre canales y no haya capacitancia parásita entre, por ejemplo, la entrada del primer bucle de grabación y el auxiliar, o entre el primer bucle de grabación y el segundo, de tal manera que la separación entre canales sea mejor, y eso se logra gracias a este tipo de selector. Es cierto que después algunos preamplificadores de mejores características, preamplificadores sofisticados que siguieron a este Luxman, ya no utilizaban este tipo de selector rotativo. Miren, quiero que vean que el selector que se usa allá es muy parecido a este selector que está acá. Miren, no sé si se puede ver, aquí está la galleta selectora del canal derecho y la galleta selectora del canal izquierdo. Okay. Este tipo de selector dejó de utilizarse y se prefirió, como yo les había mostrado, en un preamplificador americano SAE, en el que se usa un montón de relevadores para seleccionar la señal de entrada. Pero antes de que esa tecnología estuviera disponible, lo mejor era esto, que se usa en este preamplificador Luxman de alta gama. Ese tipo de selector de entrada se ha utilizado aquí. De hecho, este selector es mejor que el Luxman porque las tarjetas están más separadas y por lo tanto la separación entre canales va a ser mejor. Para terminar de recibir la señal de FM estéreo, que es lo más importante de un receiver, miren que Pioneer ha agregado aquí una gigantesca tarjeta. Déjenme dar la vuelta para acercarme a la luz, para que ustedes lo puedan apreciar. Acá está. Este es el procesador del sonido estereofónico. Aquí está el amplificador de señal. Este conjunto de 4 transistores son los amplificadores de la pequeña señal descodificada para que tenga una amplitud de unos 250 milivoltios. Y esto que está aquí, esta caja negra que está aquí, es un filtro pasivo tipo Cower de quinto orden que atenúa todo lo que está por encima de los 15 kHz para evitar que el ruido y la interferencia propia de la técnica de la recepción de la señal de FM y el ruido producido por los canales adyacentes, por el segundo programa de audio, por el tono piloto y por toda la demás porquería que se transmiten, sean eliminados en la señal de audio. Eso es un filtro pasabajo a 15 kHz de quinto orden. Un elemento de la tecnología muy interesante que Pioneer ha mandado a fabricar completamente calibrado, metido dentro de esta cápsula plástica. Aquí hay soluciones técnicas que son muy interesantes. Por supuesto, el lujo se completa, como yo les había contado antes, con estas 3 lámparas que iluminan todo el dial y adicionalmente con el detalle no menos interesante y muy de agradecer, vamos a ver, de habernos colocado lámparas indicadoras de que el equipo está encendido, que la recepción ha sido estereofónica, es decir, que el descodificador estéreo ha detectado la presencia del tono piloto. Nos indica si estamos entrando por AM, por FM, por el primer fono o por el auxiliar. Y todas las teclas de este equipo están mecanizadas en aluminio con un torno de control numérico en 1976. Si ustedes quieren un equipo que no sea particularmente ostentoso en precio, pero que suene realmente muy bien, les recomiendo los Receiver 650, 750, el 850 es una bestia maravillosa y por supuesto el 950, que adicionalmente a todo lo que les he contado antes, tiene 3 bloques de sintonía para la AM y transistores especiales de alta velocidad de conmutación como los que se usa en el amplificador integrado Pioneer SA 9502, 8502 y 7502. Recuerden que mi libro sobre alta fidelidad y electrónica ya está disponible y pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos al correo electrónico santiagodeleonaudio@gmail.com para pedir una copia.
Y ya estamos trabajando en el segundo volumen, en el que, entre otros tantos temas, tocaremos el diseño de unos monitores de estudio de campo cercano ecualizados, como los super conocidos Yamaha NS10. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.